Aló, buenas noches, ¿me copian? Hola, sí, 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 por eso. Todo bien. Ok, perfecto. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase que corresponde a hoy. Y la clase de hoy eh, fue revisada a solicitud de algunos alumnos que me manifestaron que no entendieron bien la clase anterior, ¿verdad? La última que vimos, que fue la del viernes, que fue una clase recuperativa. Entonces, algunos alumnos me dijeron que no les quedó muy claro y bueno, claro, eso no nos atrasa un poco en el ritmo de la materia, pero también creo que no es la idea pues avanzar con dudas, pues. Entonces, bueno, atendiendo esas inquietudes que me plantearon, entonces yo voy a repetir la clase del viernes. Inclusive le hice unas pequeñas modificaciones a las láminas para ver si de repente de esa manera, pues, si logramos el objetivo, que es el de entender los principios, pues, y la teoría de lo que es el momento de un par de fuerzas. Ok, vamos entonces a recordar nuevamente los, los conceptos que vimos eh, para repasarlos, ¿no? Bien, habíamos hablado que cuando yo tengo dos fuerzas, ¿verdad? De la misma magnitud, así como dice aquí el enunciado, una fuerza F y una fuerza menos F, que tienen la misma magnitud, que sus líneas de acción son paralelas y que tienen sentidos opuestos. Al cumplirse esas tres condiciones, este sistema de fuerza que yo tengo lo denominamos par. Tengo un par de fuerza. ¿Ok? Entonces, así como lo estamos viendo en el dibujo. Una fuerza F, ¿verdad? Otra fuerza menos F, pero que tiene la misma magnitud. Observen que tienen el mismo tamaño los vectores y que sus líneas de acción, ¿verdad? La línea que contiene este vector por donde se desliza es paralela a la línea que contiene este otro vector, ¿verdad? Por donde se desliza. Entonces, si esas dos líneas de acción son paralelas, nunca se cortan, y además el sentido de un vector es contrario al sentido del otro, entonces estamos hablando de un par, ¿ok? Esa es la idea, ese es el concepto básico. Bien. Dice que la suma de los momentos de esas dos fuerzas, de la fuerza F y menos F, con respecto a un punto cero, está representado por la misma ecuación que nosotros conocemos, ¿verdad? Esta parte no es nueva, ya esta la hemos visto en clases anteriores. La definición de momento es una definición, un producto vectorial. Eso también se lo hemos indicado en clases anteriores. También lo llaman producto cruz por la forma matemática en que se resuelve. Entonces, este producto vectorial, llamado así, porque al resolverlo, lo que yo obtengo es un vector. Por eso hemos dicho que esta magnitud física que llamamos momento es una magnitud vectorial. Ok, entonces esa magnitud vectorial yo la voy a determinar cuando yo efectúo este producto entre un vector que es posición y un vector que es la fuerza. ¿Ok? Si, o sea, si voy muy rápido me lo pueden indicar, no tengo problema en volver a repetir, si hay algo que no quedó claro, pueden indicar. Bien, continuando, entonces ahí en el dibujo
se esquematiza un vector momento, ¿verdad? Un vector que en la figura pues aparenta estar perpendicular a ese plano que forman los dos vectores fuerza. Ok. Seguimos. Entonces allí nos aclaran qué significa cada factor. Entonces R significa el vector, ¿verdad? El vector que une los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Entonces, allí lo tenemos dibujado, el vector color azul. Luego, el vector M se conoce como el momento del par, ¿verdad? Y es perpendicular al plano que contiene las dos fuerzas. Y su magnitud está dada por la misma ecuación que también ya nosotros hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? El módulo de la posición, ¿verdad? Módulo de una posición. Bueno, eso viene siendo una distancia, una longitud. El módulo de la fuerza y el seno del menor ángulo que forman el vector posición y el vector fuerza cuando están coincidiendo en sus orígenes. ¿Ok? Ese es este vector teta. Hago hincapié con ese concepto porque en la última evaluación que ustedes presentaron la semana pasada, noto que hubo bastante confusión en eso. Hubo muchos alumnos que en el primer ejercicio, cuando se daba de dato el ángulo alfa, que era igual a 50 grados, si no recuerdo mal, muchos colocaron ese valor aquí directamente en esta fórmula, aquí donde va teta. ¿Ves? Y no, ese ángulo alfa es simplemente un dato que se está dando ahí en la figura, en la situación física que se está presentando allí en la figura, la que estamos estudiando, o sea, un dato referencial, un ángulo que forma tal vector con una horizontal de referencia, pero no es el ángulo teta este que está aquí en la forma. O sea, son dos cosas diferentes. De hecho, o sea, me extrañó mucho que hicimos acá en clase un ejercicio bastante parecido, o sea, bastante parecido, una palanca igualmente unida por un solo extremo y que lógicamente si usted tiene una barra donde está unida, está fijada en un solo extremo, usted le aplica una fuerza en el otro extremo, el movimiento que se va a generar es un movimiento de rotación, o sea, jamás de traslación. ¿De acuerdo? Una barra fija en un solo extremo, está libre en el otro extremo, pero usted le aplica una fuerza en ese extremo libre, el movimiento es una rotación. Ahí no jamás va a ser una traslación, ¿no? Bien. Entonces, bueno, me extraña que a pesar de que se hizo en clase un ejercicio, considero yo bastante parecido, pues haya habido ese tipo de confusiones. Entonces, bueno, aclaro entonces, por eso hago esa aclaratoria, ese hincapié de cómo nosotros vamos a determinar el ángulo teta, el que va en esta ecuación del momento. Es el menor ángulo que se forma entre los dos vectores, el vector posición y el vector fuerza, cuando ellos están unidos en sus orígenes. Ese es el vector teta, perdón, el ángulo teta. Bien, entonces, habiendo aclarado eso, entonces observemos acá que en la figura me está indicando ese ángulo teta. Observen que la figura coincide con la definición que yo les estoy facilitando, ¿verdad? Es el menor ángulo. ¿Por qué yo digo el menor ángulo? Bueno, porque cuando usted tiene este vector fuerza, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene este vector R, cuando usted los tiene coincidiendo en sus orígenes, que sería este punto, ¿verdad? Ambos orígenes están coincidiendo. Usted en realidad en el plano se le forman dos ángulos. Se le forma el ángulo teta, este que está acá señalado en la figura, pero también se le forma este otro que yo estoy resaltando
ahorita, ¿ves? Indiscutiblemente, estos dos ángulos se forman. El ángulo teta, el que está en la figura, en color negro, digamos, y el otro ángulo, que por supuesto es mucho más grande, este rojo que yo estoy resaltando. ¿Ves? O sea, siempre se le van a formar dos ángulos cuando usted tiene los dos vectores. Entonces, por eso es que yo en la definición digo que el ángulo teta es el menor ángulo que se forma entre los dos vectores. ¿Ves? Para que no haya lugar a confusión cuando usted esté analizando la situación. Bien, entonces ahí en la figura me está indicando el ángulo teta y fíjense que también está apareciendo una distancia. Es esa flecha color verde, una distancia D. Si nosotros observamos esa figura que acaba de formarse entre todos esos vectores, nosotros estaríamos hablando que tenemos un triángulo, ¿verdad? ¿A qué figura me refiero? Bueno, a esta que estoy tratando ahorita de resaltar. ¿Ves? Esta figura que está aquí, que se formó, es un triángulo. ¿Ves? Es un triángulo. Y es un triángulo rectángulo, porque esta distancia D que está aquí es una distancia perpendicular a los dos vectores fuerza. ¿Ok? Recordemos que los dos vectores fuerza que tenemos aquí, F y menos F, ellos son paralelos. Entonces, si esta distancia D es perpendicular a 1, ¿verdad? Ángulo recto acá, lógicamente acá también va a haber un ángulo recto. O sea, al ser perpendicular a un vector, indudablemente va a ser perpendicular al otro vector fuerza. ¿Bien? Entonces, bueno, por ser esto un triángulo rectángulo que se me forma aquí, entonces yo puedo aplicar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Esas razones trigonométricas que estudiamos. Entonces, yo puedo observar que esta distancia D es el cateto opuesto de este ángulo teta. Entonces, por ser el cateto opuesto, entonces yo puedo calcular esta distancia con la función seno. Entonces, igual que cuando cuando calculábamos las componentes de la fuerza, igual, el mismo procedimiento. Entonces, esta distancia D va a ser igual a la hipotenusa, ¿verdad? Que sería el radio. Esa es la hipotenusa de este triángulo. Pero digo radio por ser R, el vector R. Este sería la hipotenusa, entonces sería la hipotenusa por el seno del ángulo teta. ¿Verdad? ¿Por qué el seno? Bueno, porque esta D es el cateto opuesto. Y la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. ¿Ok? Es por eso. Entonces, cuando observamos acá nuevamente la fórmula del momento, observamos que aquí yo tengo R, que es la hipotenusa, y también tengo la función seno. Entonces quiere decir que si yo uno esta R y esta función seno, yo estaría aquí hablando de esta distancia D. Entonces vamos a verlo en la lámina y ahí la vemos, ¿ves? Entonces esa fórmula acaba de pasar, ¿verdad? Acaba de cambiar a esta expresión que tenemos acá. F se mantiene, aquí la tengo. Y lo que cambió fue esta R con este seno. ¿Ok? Y R y seno de tita que vienen siendo esta distancia D. ¿Ok? Pero entonces ya sabe por qué fue que se hizo este cambio, ¿verdad? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué se cumple esta igualdad? ¿Verdad? ¿Por qué se cumple? Porque este lado de la ecuación es igual a este lado. Entonces ya lo saben, ¿ves? Porque esta D es igual al seno de teta por R. Y lo estamos deduciendo de acá, de la figura, donde estamos viendo las variables allí relacionadas. Ok, continuando. Ahí tenemos nuevamente la expresión del momento, como nos quedó. Y dice que esa distancia D es la distancia perpendicular entre las líneas de acción de F y menos F. Toda esta parte, digamos, de preámbulo teórico,
es importante porque esto es lo que vamos a aplicar ahorita en el problema. No sé si de repente por ahí es que hubo la confusión, pues las dudas que se generaron. O sea, hay que estar claro en estos principios teóricos iniciales, en esta antesala, para poderlos aplicar en el problema que vamos a ver ahorita, ¿ok? En la resolución del siguiente problema. Continuando, bien, aquí tenemos ahora dos pares de fuerza. Hay un plano superior que tiene un par de fuerzas, la llamamos F1 para diferenciar, y hay un plano inferior que tiene otro par de fuerzas, que para diferenciarlo los hemos llamado dos, F2 y menos F2. Ok, entonces, ¿qué dice allí? Dice, ahora bien, si tenemos dos pares de fuerza, uno constituido por las fuerzas F1 y menos F1, y el otro par constituido es por las fuerzas F2 y menos F2, ¿tendrán iguales momentos? Sí. Entonces, este sí es un sí condicionante, ¿verdad? Quiere decir que a continuación vamos a ver unas condiciones que se deben de cumplir para que estos dos pares, este y este, tengan momentos iguales. Esa es la idea, lo que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esas condiciones. Bien, de la primera condición sería esta, ¿verdad? La de la magnitud. Para que el momento en el plano superior sea igual al momento del plano inferior, o sea, tiene que cumplirse esta ecuación, ¿verdad? Que la fuerza por la distancia perpendicular sea igual a la fuerza en el plano 2 por la distancia perpendicular 2. Bien, ¿qué otra condición? Que los pares se tienen que encontrar en planos paralelos o en el mismo plano, ¿verdad? Esa sería la segunda condición. Los pares tienen que estar en planos paralelos o en el mismo plano. Y la tercera tiene que ser que tengan el mismo sentido, ¿ok? Tienen que tener el mismo sentido. Por lo menos en este caso, esos dos planos que coloqué allí, ellos tienen el mismo sentido. Generarían la misma tendencia de rotación en un cuerpo rígido cuando estén actuando ese par de fuerzas. ¿Ok? Bien. Dice así entonces, dos sistemas de fuerza son equivalentes si dichos sistemas tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Ok. Bien. Esta es una figura interesante que esto también se va a utilizar en el problema que vamos a resolver ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a entender qué nos quieren decir estas figuras aquí, estos esquemas. Entonces leo el texto, ¿verdad? Dice, cualquier fuerza F que actúe sobre un cuerpo rígido puede ser trasladada, ¿verdad? O sea, fíjense ustedes, trasladada, o sea, podemos cambiarle el punto de aplicación. No habla de modificar la fuerza, ¿verdad? No hablamos de cambiarle la dirección ni cambiarle el sentido a esa fuerza. Solamente hablamos de cambiarle el punto de aplicación. Bien, entonces esta fuerza F puede ser trasladada a un punto arbitrario O, siempre y cuando se agregue un par cuyo momento sea igual al momento de F con respecto a cero. Bueno, vamos a ver en estos gráficos un poco lo que quiere decir allí ese texto. Entonces, fíjense, acá en la primera figura que tengo a mano izquierda, observamos que hay un cuerpo rígido y se ha resaltado un punto A.
Hay un punto A. En ese punto A se ha aplicado una fuerza F. ¿Ok? Hay una fuerza F allí que está siendo aplicada en el punto A. Bueno, arbitrariamente se ha seleccionado otro punto O y la distancia que hay entre O y el punto A es este vector, ¿verdad? Esta distancia R. ¿Ok? Bien, entonces me está diciendo que esta situación física que yo tengo aquí es igual. Fíjense ustedes que aquí está el signo de igual. Entonces, esta situación física acá de la izquierda es equivalente a esta figura, a esta situación física que tengo en el centro. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a analizar qué ha sucedido aquí en el centro. Entonces, ve, este punto arbitrario O se le ha aplicado una fuerza F y simultáneamente una fuerza menos F. Entonces, yo recuerdo que en la clase anterior, pues yo utilizaba las siguientes palabras. Yo le decía que se ha colocado una fuerza F y su contrafuerza menos F. ¿Verdad? O sea, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, lo que quiere decir es que en el punto O de este cuerpo rígido se ha aplicado dos fuerzas con la misma magnitud, ¿verdad? Porque si esta se llama F y esta se llama menos F, lo que quiere decir es que es de la misma magnitud. Y el tamaño de los vectores también, pues, son iguales, el tamaño del vector. Entonces quiere decir que en este punto O se ha aplicado dos fuerzas de la misma magnitud, ¿verdad? Y la misma dirección, porque observen que la recta que contiene a F pareciera que es la misma línea de acción que contiene a menos F. Entonces, tienen la misma dirección estos dos vectores, ¿verdad? Estos dos nuevos que estamos analizando. Tienen la misma línea de acción, es decir, los dos están colocados en la misma línea, pueden deslizarse en la misma línea. Bien, pero lo único que tienen diferente es el sentido, ¿verdad? Fíjense que la flecha de este apunta hacia un extremo de la línea de acción y el otro vector, su flecha, apunta en el otro extremo de la línea de acción. O sea, tienen la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Ok? Bien, entonces cuando usted tiene esa situación, ¿verdad? Esa situación física de que usted en el mismo punto está aplicando dos fuerzas de la misma magnitud, de igual dirección, pero de sentidos contrarios, usted está anulando esas dos fuerzas. Esas dos fuerzas, la resultante es cero. Porque igual magnitud, igual dirección y sentidos opuestos, o sea, es cero la resultante. ¿Lo ve? Entonces, usted aquí pareciera, pues pudiéramos decirlo con otras palabras, pareciera que este arreglo vectorial es cero, ¿ve? O sea, en el cuerpo rígido usted no está alterando nada, ¿ok? La resultante en este punto cero, la resultante es cero. Entonces usted no está alterando la situación de equilibrio de este cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, listo. Entonces, pareciera que sí, ¿verdad? Este primer dibujo, esta primera situación física es equivalente a la situación física que tengo en el centro. Bien, entonces ahora del centro vamos a pasar a la derecha, ¿verdad? ¿Por qué se sigue manteniendo aquí este signo de igualdad? ¿Por qué dicen que esta situación física es igual a esta situación física? Vamos a verlo. Bueno, una vez que yo tengo este artificio aquí vectorial, ¿verdad? De colocar un vector y su contravector, vamos a decirlo así, su opuesto. Bueno, entonces yo analizo lo siguiente. Este vector que está aquí, menos f, forma un par con este vector, el que tengo yo inicialmente, el que está aplicado en el punto A.
ese es el artificio real, ¿ves? O sea, este vector f tiene la misma magnitud que este vector menos f. Entonces, tiene la misma magnitud. Sus líneas de acción son paralelas, ¿verdad? Uno tiene una línea de acción por aquí y el otro tiene la otra línea de acción por acá. Entonces, sus líneas son paralelas y tienen el sentido opuesto, ¿verdad? Este apunta en un extremo y este apunta en el otro extremo. Entonces, acabamos ahorita de ver que cuando yo tengo esta situación física, eso es lo que conocemos como un par. Eso es un par. Entonces, esta fuerza junto con esta otra fuerza forman un par. Y acabamos de ver que el momento, o sea, que un par genera un momento y ese momento es perpendicular al plano de esas dos. Entonces, por eso es que estas dos fuerzas se transforman en este momento que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Que yo les estoy resaltando, ¿ves? Se transforma en ese momento, ¿ves? Y por supuesto, al utilizar el momento, entonces ya desaparecen las dos fuerzas, ¿ves? Por eso es que en este dibujo, en el punto A, ya no aparece la fuerza. Y esta menos F tampoco aparece aquí en el punto cero. O sea, porque ambas fuerzas se han transformado en un par y ese par es este momento que nosotros estamos viendo acá. Bien, entonces al tener este momento que tengo acá, fíjense que la única fuerza que me quedó en el cuerpo rígido es esta F. O sea, la F que está siendo aplicada en el punto O. Y fíjense que, claro, como ella no forma ningún par ni está asociada a nadie, entonces aquí quedó en el punto de aplicación cero. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta igualdad, pues sí se cumple. A partir de tener una fuerza en un punto A, yo puedo trasladar esa fuerza, ¿verdad? A otro punto O y además genero un par. ¿Verdad? Para poder hacer el traslado tengo que generar un par. Entonces, eso es lo que dice el enunciado allá arriba. Y bueno, otra característica de este momento es que él viene siendo perpendicular a la fuerza. ¿Ves? Fíjense que acá está el símbolo de ángulo recto, ¿verdad? En este vértice, en el punto cero. Ahí hay un símbolo que se utiliza para resaltar que ese ángulo que está allí es recto, es de 90 grados. Entonces quiere decir que este vector momento es perpendicular al vector fuerza. ¿Ok? Bien, eso es algo importante de entender. Si eso ha quedado claro, entonces es hora de comenzar a analizar el problema, ¿verdad? Que bueno, algunos, como les digo, me manifestó que no les quedó muy claro allí. Ok, entonces vamos a hacer una aclaratoria aquí antes de entrarle al problema. Este problema yo lo resolví de dos maneras, ¿ves? De dos maneras. Nosotros lo vamos a resolver ahorita, digamos, con las herramientas de momento que nosotros hemos visto hasta la clase de hoy. ¿Verdad? La fórmula de momento, como la conocemos, el vector posición, etcétera. De esa forma vamos a resolver este problema. Y ojalá pues ustedes me estén siguiendo y pudieran hasta anotar los resultados obtenidos para que vean que nos van a dar igual. Entonces, después que lo hagamos de esa primera forma, entonces vamos a resolver nuevamente este mismo problema, pero lo vamos a resolver aplicando estos principios teóricos del par, esta antesala teórica que acabamos de ver ahorita, que tiene que ver con los sistemas par, los sistemas de fuerza par. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos la clase pasada. De repente es que allí hubo un poco la confusión. Entonces, bien, vamos a iniciar con el primer método, que sería, ¿verdad? Con las herramientas de momento, con el producto vectorial de momento que conocemos.
Entonces, veamos cómo dice. Analicemos el dibujo. Entonces, acá hay un arreglo mecánico, ¿verdad? Unos elementos mecánicos allí en arreglo, que está siendo sometido a una fuerza. Esta es una fuerza de 20 libras, está siendo aplicado en un punto E. Esta fuerza es de 30 libras, está siendo aplicado en un punto C. Ok, esta fuerza es de 30 libras, está siendo aplicado en el punto D, pero en una dirección específica, ¿verdad? Una dirección por acá, que no está definida en este dibujo. O sea, esta recta que tengo acá, no me han dicho qué eje coordenado es. Yo como estudiante de física que voy a resolver el problema, es el que decido cuál es la orientación que yo voy a colocar. Por eso es que les he insistido en las evaluaciones que hemos presentado, que deben indicar el sistema de referencia, ¿verdad? Porque usted me va a indicar hacia dónde usted colocó el eje coordenado X, hacia dónde usted colocó el eje coordenado y hacia dónde usted colocó el eje coordenado Z. ¿De acuerdo? O sea, usted lo debe indicar. ¿Entiende? Porque es usted que lo está resolviendo el ejercicio en su casa donde esté en ese momento. Entonces usted me lo va a enviar a mí para que yo lo revise, pero yo no sé cómo usted asumió las direcciones de los ejes coordenados. Por eso es que les he insistido y lo hago acá en la clase online para que vean que uno debe indicar cuál es el sistema de referencia que tomó y dónde lo fijó, dónde lo colocó. Bien, entonces estamos claros entonces que esta es una fuerza de 30 libras que actúa en el punto D en una dirección allí específica. Ya vamos a aclarar eso. Y la cuarta y última fuerza sería esta de 20 libras que también actúa en el punto D, pero en otra dirección, ¿verdad? Otra dirección distinta a esta fuerza de 30 libras. Ok, y otra característica de esta figura que estamos analizando es que nos están dando las distancias, ¿verdad? Entonces hay una distancia acá de una brida hasta el punto E, que son 7 pulgadas. De acá del punto E al punto Z, perdón, al punto C, e inclusive es la misma distancia del punto A. Esta distancia desde acá hasta E es 12 pulgadas. Y bueno, esta 9 pulgadas que está aquí sería desde C, punto C, al punto A. Y nuevamente 9 pulgadas desde la intersección esta, el punto A, hasta la base acá, que es el punto D de Dinamarca. Bien, entonces, habiendo aclarado bien la situación del dibujo, continuamos los pasos de resolución. Acá, como les digo, le he insistido en que hay que fijar el sistema de referencia. Allí lo he colocado, ¿ven? Están en color verde para diferenciarlo de los vectores rojos, de los vectores posiciones azules. Lo he colocado verde. Aquí está. Se los resalto para que lo observen. Ese sistema de referencia lo he colocado en el punto D de Dinamarca, ¿verdad? Al colocarlo aquí en este punto, yo estoy ahorrándome trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando el origen del sistema en un punto donde pasan dos fuerzas. Pasa la fuerza de 20 libras y pasa la fuerza de 30 libras. Entonces, la fuerza al pasar por el origen, quiere decir que ella no va a generar este momento. ¿Ves? Esas fuerzas no van a generar momento porque su brazo es cero. ¿Ves? La distancia es cero. R es cero. El vector posición es cero. Recuerden que el vector posición es un vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Ves? ¿Ok? No olvidemos ese concepto.
desde el origen hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, si el punto de aplicación de esta fuerza 20 libras es el mismo origen, o sea, quiere decir que este origen coincide con el extremo. O sea, quiere decir que este vector es un punto. Ese vector es un punto. Ese punto es el mismo origen, el mismo punto D. O sea, que en otras palabras, ese vector R, su magnitud es cero. Y claro, cualquier cosa multiplicada por cero vuelve a ser cero. Entonces, ese momento de esta fuerza es cero y el momento de esta fuerza es cero con respecto a este punto D. ¿Ok? Entonces, por eso es que estratégicamente también uno, como estudiante de física, uno debe seleccionar cuál es el punto donde más me conviene fijar el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Esa es otra habilidad que tienen que desarrollar ustedes mismos. Y eso se desarrolla con la práctica. Bien, continuando, el vector posición RC. Ok. Ya tengo el aviso de Zoom de que en unos minutos va a interrumpir la conexión, ¿ok? Entonces la, el procedimiento de costumbre. En lo que corte la conexión, eh, esperamos unos 5 minutos y nos volvemos a conectar. Bien, entonces voy a continuar. Entonces ve, al estar ubicado en este punto D, entonces ya yo anulo el efecto de esta fuerza y anulo el efecto de esta fuerza para esta estructura mecánica. Las anulo, no van a, en teoría no van a producir efecto de momento. Solamente me quedarían estas dos fuerzas, esta aplicada en el punto E de 20 libras y esta aplicada en el punto C de 30 libras. Entonces yo voy a estudiar ahora el momento que va a ejercer, que genera esta fuerza en el punto C y el momento que genera esta fuerza E con respecto al punto D o al origen. Entonces ve, estamos claros allí. Entonces yo estoy comenzando con el punto C. Por eso es que yo le estoy colocando aquí el vector posición RC, ¿verdad? Porque yo decidí comenzar por el punto C. Ok, entonces me está diciendo que ubiquemos el vector posición RC. Allí lo tienen. Es el vector azul RC. Fíjense que es un vector, como les he dicho, parte del origen del sistema de referencia, ¿verdad? El origen hasta el punto de aplicación de la fuerza, en este caso el punto C. Entonces, este vector RC, que lo he colocado aquí, su nombre, tiene esta distancia. ¿Y esta distancia la tenemos? Sí, es la suma de estas dos que están aquí. Esa es la distancia del vector RC. Sería 9 más 9, 18 pulgadas. Bien, entonces ahí lo tenemos anotado. 18 pulgadas. Allí está. Muy bien. Esa es la magnitud del vector, 18 pulgadas. Pero ahora falta la dirección.